¿Qué viene después del caos? Es esta charla en la que pues, veremos un poquito la evolución que hemos tenido en Express estos últimos años y un poco lo que está pasando justo ahora en Lodash y cómo estamos reimaginando el futuro que queremos ver en Lodash. Antes de nada, todos veis bien mi pantalla, ¿verdad? No la estoy liando y estoy compartiendo las slides y demás, ¿no? Vale, perfecto. Me presento así un poco rápido, pues un poco lo que decía Alma, aparte de contribuir en Node a nivel de contribuciones al core y haciendo releases, pues también contribuyo pues, en Express, en Lodash, en Yeoman y algunos proyectitos más. También hago bastante security triage y cosas así. Y bueno, también he hecho un cable a la gente de Node Source. Y bueno, tenéis un poco también aquí mis redes sociales y demás, por si luego queréis ver un poco más la charla. También compartiré las slides y demás por redes sociales para aquellos que lo tengáis y los que estáis en Slack de Orbitan, pues en el Slack de Orbitan también. Lo primero de todo, pues agradecer a Orbitan por este espacio y por el patrocinio, porque la verdad es combustible increíble para poder seguir haciendo open source y de eso vamos a hablar bastante hoy. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando visitamos páginas web o cuando construimos nuestras aplicaciones o montamos nuestros negocios y demás, pues muchas veces utilizamos dependencias. Esas dependencias tienen más dependencias y vamos sumando una pila gigante de cosas que necesitamos antes ni siquiera de poder hacer un Hello World a día de hoy en 2025, ¿no? Entonces, mucho de todo esto es open source y a veces pues no somos conscientes del volumen que viene aquí, ¿no? Entonces, es bastante habitual que veamos pues este meme, ¿no? Que dice que pues toda la infraestructura digital moderna, ¿no? Se sujeta pues específicamente por esa persona que lleva manteniendo una librería, un framework y demás desde el año 2003, ¿no? Desde una perspectiva thanklessly. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito, vamos a intentar poner nombre a esa persona de Nebraska, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto y cómo algunos de esos proyectos se siguen reinventando y nos permiten llevar un poquito e intentar seguir manteniendo esta estructura moderna, aunque ya os digo que es bastante complicado. Entonces, para entender un poquito la escala, hoy estaremos hablando de Express y estaremos hablando de Lodash. Eh, y para entender un poco, Express básicamente es un framework de HTTP, lo que nos permite básicamente es hacer servidores HTTP. Es lo que normalmente asociamos con Express. En realidad, lo que llamamos Express desde el punto de vista de los maintainers es un conjunto de 60 librerías, ¿vale? No es solo Express cuando haces npm install Express, sino que también viene Body Parser, también viene MIMEDB y un montón de librerías que por sí mismas incluso tienen más descargas que el propio Express, ¿vale? También incluso, pues para los que no tengáis el radar, nosotros lo dividimos en 3 organizaciones distintas de GitHub, con lo que también es una aventura propia nuestra mantener todo eso, ¿vale? Uno de los planes que tenemos es en algún momento organizarlo en una sola, pero bueno, ahí un poco estamos con esto. Entonces, pues si juntamos todo ese ecosistema de librerías juntas, ¿vale? A lo largo de un año suponemos prácticamente 52 billones de descargas solo en NPM, ¿sí? Por la parte que sabemos de NPM. Luego hay otras maneras de distribuir paquetes que pues no entrarían aquí, entonces pues tiene un impacto real bastante grande. Para aquellos que no lo sepáis, Express por defecto incluye una cabecera que es la del X Powered by Express, ¿vale? Y si os vais a Sodan o cualquier portal que os ofrezca un poco de información sobre metadatos, cabeceras de HTTP y demás, pues veréis que, por ejemplo, a día de hoy hay 1.200.000, ¿vale? Fácilmente en Sodan. Esto pues va iterando en función de los servidores que están online y no. Idealmente deberíais utilizar librerías pues, como Helmet o similar que os quitarían esta cabecera. Hay gente que también la remueve manualmente. Pero bueno, esto sería un poco una medida para entender un poquito e intentar identificar cuánto se usa y cuánto no esta librería, ¿no? Pero bueno, si vamos a el plugin, bueno, la empresa que se llama Buildwith, que básicamente tiene un plugin de Chrome que seguramente hayáis usado, lo típico de me gustaría saber cómo se hace la web de Harley Davidson, o me gustaría saber tal, pues te salen todas las librerías, todos los stacks y puedes ver más o menos un poco van y también si van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues scrapeando un poco lo que tienen, intenté ver un poco cuáles todavía categorizaban como que siguen usando Express, que no quiere decir que, por ejemplo, Harley Davidson use Express en todo lo que construye, ¿no? Pero basta con que en uno de sus subdominios lo utilice, pues como para incluirlo aquí, ¿no? Entonces, pues para ilustrar un poco el impacto que tiene una librería como Express, pues aquí podéis ver un montón de marcas que os sonarán y de proyectos y de empresas que básicamente confían en Express, digamos, ¿no? Y en el caso de Lodash es muy parecido, pero bueno, al ser una librería de utilidades,
Es mucho más fácil medirlo porque normalmente es un código que aunque se use en backend también, pero si lo sirves a nivel de front es bastante más fácil de identificar, ¿vale? Por el fingerprint que tiene, con lo que es mucho más sencillo, digamos, sacar métricas. Y dicho esto, porque ni en Lodash ni en Express realmente nosotros tenemos métricas propias y no incluimos nada de telemetría ni cosas así, entonces pues tenemos que fiarnos un poco para entender qué pasa, ¿no? Y también pues con Build With pues podemos ver que el impacto es bastante grande, tanto a nivel de descargas por semanas, como el número de páginas web que lo incluyen, como el top 10.000 sitios que también lo incluyen, ¿no? Que bueno, esto siempre el mundo de las métricas puede ser un poco más preciso o menos preciso, pero bueno, nos hacemos un poco la idea. Y también otra manera a lo mejor de medir ese impacto es si nos vamos a la web al repositorio de Lodash y vemos los dependents, ¿no? Que es cuánta gente, digamos, lo tiene instalado, pues podemos ver que fácilmente nos salen 35 millones de repositorios, que muchos pueden ser desde un demo que alguien hace en un momento dado hasta una librería mucho más grande, ¿no? Pues ahí podemos ver incluso 200 y pico mil paquetes que también dependerían un poco de esto, ¿no? Y ya en igual que en el caso Express, pues podemos ver que su impacto es bastante grande. A mí personalmente me hizo ilusión que Correos lo utilizara, pero bueno, es verdad que muchas páginas web siguen incluyendo Lodash por temas de compatibilidad, porque al final es una librería de utilidades que tiene muchos años. Entonces, muchas de las cosas que antes eran muy difíciles, tenías que hacer polyfills y demás, y esperar a versiones de JavaScript soportadas y todo eso, pues bueno, han ido arrastrando esta librería, ¿sí? Entonces, pues bueno, ambas librerías han pasado por épocas bastante complicadas y en ambos casos estuvieron bastante cerca del colapso, ¿vale? Y han ido sufriendo evoluciones a lo largo de su historia, que es un poco lo que queríamos ver en esta charla, y bueno, entrar un poquito en cómo funciona ese caos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Express, la comunidad lleva bastantes años pues, sacando vídeos, contando un poco por qué deberíamos de dejar Express, qué es lo que está yendo mal en Express, por qué Express representaba el pasado, los problemas que tenía, que a pesar de ser pues, una librería muy popular, pues empezaba a tener algunos problemas y se empezaron a ver las costuras, ¿no? Entonces, los principales problemas, digamos, que estábamos arrastrando en Express hasta 2024, pues para aquellos que no lo sepan, pues el tema de performance, Express no es precisamente el framework más rápido de HTTP. Obviamente el framework más rápido de HTTP es Fastify, que está guay porque nosotros usamos sus métricas para ver lo lentos, rápidos que somos, con lo cual está guay, no tenemos que hacer ese trabajo, que esto está cambiando ahora, pero también es una forma de entender un poco. Express básicamente tiene un montón de lo que llamamos monkey patching, que es lo que nos da problemas de arquitectura, porque la versión de Express más popular, que es la 4, que es probablemente la que uséis si no os habéis pasado a la 5, que la publicamos hace poquito, pues básicamente sigue teniendo soporte con versiones tan antiguas como Node 0.8. ¿Vale? Y esto es bastante antiguo, entonces pues también dependemos de versiones de V8 bastante antiguas. Entonces hay muchísimos polyfill y muchísimos cambios, ¿vale? Esto es mantener compatibilidad incluso antes del fork de IOJS, o sea que es bastante antes de que Node tuviera políticas súper claras, APIs súper claras y demás. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros sobreescribimos de la librería HTTP, digamos, para garantizar compatibilidad en toda la escala. Entonces, Express 4 te funciona desde Node 0.8, incluso Node 0.6, aunque no lo testeamos en el CI porque ya es súper difícil de realizar ese entorno, hasta la versión 25, que es en la que estamos ahora mismo. ¿Sí? También Express en un momento dado dejó de formar parte del Canary in the Gold Mine, el CITGM, que es básicamente el sistema que utiliza Node para probar sus releases contra las librerías más populares, ¿vale? Entonces, el end-to-end testing de Node, además de todos los test unitarios y demás que tiene, lo que hacemos es cuando tenemos un binario listo, pongamos la versión 26 de Node, pues entonces nosotros probamos esos cambios, hacemos un build completo y ejecutamos los tests de las librerías más populares que están dentro de ese repositorio y entonces empezamos a buscar las diferencias para entender qué hemos roto o qué no hemos roto. Sí, nos da un patrón de eso. Es bastante interesante cómo se hacen releases de Node, no es la charla de hoy, pero bueno, digamos que Express dejó de formar parte de este conjunto de test simplemente porque no podíamos dar suficientes garantías de que los tests fueran estables, ¿vale? Entonces, eso complica bastante la vida de los releasers, entonces, pues básicamente en un momento dado Express dejó de formar parte. Luego, para aquellos que no lo tuvierais en el radar, pues hubo una promesa que duró más de una década con la versión 5 de Express. Todos estuvimos esperando soporte nativo a promesas, un montón de cosas. Y la comunidad fue saltando, fue sacando middlewares y cosas que nos han ayudado muchísimo con Express. Pero en realidad la idea es que todo eso se integrara en Express 5. Eso
tardaría bastante tiempo en llegar. El siguiente problema que tenía el proyecto en 2024 es que había un modelo de gobierno que no estaba del todo claro, no ha funcionado muy bien, sobre todo pensando a largo plazo. Básicamente dependíamos de un único maintainer que hasta ese momento estaba haciendo todo el trabajo, y luego también, pues como os podéis imaginar, manteniendo más de 60 librerías en 3 organizaciones distintas, pues también teníamos un backlog casi infinito de issues, pull requests esperando y un montón de cosas, ¿eh? También esto afecta a la seguridad, porque al final Express, al ser un framework muy popular, pues sueles tener muchísimos reportes de seguridad. Gran parte de esos reportes de seguridad no suelen ser válidos, ¿vale? Pueden ser cosas que no están bien documentadas o uso de la API que no es correcta o cosas así, pero es verdad que a veces puedes tener errores legítimos. Entonces, pues también toda esa gestión de seguridad pues puede ser bastante tediosa para una sola persona. Sí, o para una persona principalmente, ¿no? Entonces, si miramos un poco ese factor humano, ¿vale? Si volvemos un poco a esta idea a este meme del principio, vamos a ver un poco, a centrarnos en este maintainer de Nebraska desde 2003 que está haciendo cosas. Pues básicamente en el Human Side de Express podemos entender una cosa que es muy interesante. Hay un framework que nos permite calcular, por ejemplo, cuánto lleva el desarrollo de un software específico, ¿vale? En función del development effort, la cantidad de commits, la cantidad de tiempo, la cantidad de gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en el caso de Express, podríamos concluir que vendrían a ser unos 6 millones de dólares, ¿sí? Puesto un poco así sobre la mesa. Sobre eso, cómo nosotros entendemos todo el equipo que está detrás de esto, si vamos al mismo sistema de métricas, igual que nos diría un esfuerzo estimado en costes, pues también te puede decir cuáles son las personas que han contribuido a esto, ¿no? Entonces, desde 2010 hasta 2023, este sería el equipo, básicamente, ¿vale? Entonces tendríamos en el top contributors, es verdad que hay 1.200 personas que han contribuido, pero gran parte de eso, el 62% de todo este trabajo, lo llevan dos personas, que son TJ, el creador de Express y otras tantísimas librerías súper populares del ecosistema de Node; Doug, que cogió el testigo de TJ tiempo después, y era el maintainer que estuvo prácticamente hasta 2024, un poquito más. Y luego el resto de gente, ya veis que el tercer maintainer ya son 400 contribuciones comparadas con las 5.000 de la segunda persona que más mantiene el framework, ¿no? Entonces, en realidad estamos viendo un boost factor muy claro, ¿vale? Donde prácticamente una persona o dos personas son las que están llevando las riendas durante prácticamente 13 años, ¿no? Del proyecto. Entonces, pues también se hace pesado. Hay una charla muy interesante de Doug del año 2016 explicando un poco cómo estaba Express en ese momento. Si no habéis visto esta charla o no la tenéis en radar, es súper interesante porque fue justo el momento en el que Express se une a la OpenJS Foundation con la idea de empezar a construir un core un poco más abierto y que haya más gente y tener un roadmap y por fin atacar Express 5 y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, una charla bastante interesante. Cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en el mundo del open source, es el tema del burnout, ¿vale? Mantener cualquier proyecto que sea muy grande, como es el caso de Express o es el caso de Lodash, tiene un desgaste enorme para las personas que lo llevan, ¿vale? Ya no es solo la responsabilidad de hacer esas releases, la responsabilidad de no liarla, la responsabilidad con la seguridad y demás, sino que también cada decisión que tomas, cada cosa que haces, se hace directamente con todo el público mirando, ¿sí? Con todo el mundo opinando. Entonces, pues también es algo que te va desgastando. Y luego el volumen de trabajo es enorme y las posibilidades de delegar ese trabajo no son tantas como muchas veces pensamos, porque también incluir nuevos maintainers en el proceso, pues es bastante difícil porque mucho de esto es una cuestión de confianza. Entonces, si no te fías de los demás, los proyectos grandes tienen un potencial, tienen una superficie de ataque muy grande, ¿no? Entonces, si tú consigues, por ejemplo, convertirte en un maintainer, digamos, hostil al proyecto y colocar malware, pues es un problema real y nadie quiere enfrentarse a eso. Entonces, muchas veces cuesta muchísimo encontrar a la siguiente generación de maintainers para que sigan manteniendo esto, ¿no? Entonces, si tenéis interés en esto, en 2023 Sonar sacó un estudio bastante interesante sondeando un montón de maintainers sobre cómo ven esto, y la mayoría de las personas pues te dirían, si no han abandonado un proyecto, consideran abandonar varios, ¿no? O sea, en realidad tienen muchísimos problemas la mayoría de los maintainers para mantener esos proyectos a largo plazo, ¿vale? Es bastante insostenible. Entonces, ¿cómo empezamos a intentar darle la vuelta a la situación, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos del caos un poco a la colaboración? Ya que es un poco lo que en su día planteamos para Express, ¿vale? Lo que dijimos es qué debería de cambiar en Express y qué nos va a ayudar a cambiar esto, ¿no? Entonces, por un lado, queríamos pasar a un modelo de gobierno que fuera plural,
¿vale? No una sola persona, sino realmente tener un comité técnico que ayude a tomar las decisiones y a distribuir la responsabilidad y la carga de trabajo entre varias personas, ¿sí? También la posibilidad de incluir working groups o equipos específicos que sean muy abiertos con la comunidad, ¿vale? Que gente de la comunidad pueda venir y participar, aunque sea la primera vez que interaccionan con el framework a nivel de hacer una contribución y demás, ¿no? Para nosotros era muy importante tener claro la posición de seguridad del proyecto, ¿vale? Porque es verdad que el proyecto llevaba muchos años, la versión 5 no terminaba de salir, entonces, y era un momento en el que como que íbamos a dejar 4, todo el esfuerzo para la 4, íbamos a poner muchísima más energía en la 5, sería un poco la idea, entonces queríamos hacer una auditoría externa para realmente consolidar eso. Queríamos definir un modelo de amenazas, que si no estáis acostumbrados a este término, dentro de los proyectos open source, lo que define el modelo de amenazas es qué consideramos una vulnerabilidad y no dentro de Express. Entonces, si tú nos reportas, por ejemplo, un bug en el que dices, es que tengo un endpoint y la persona me manda un payload malicioso y me borra los datos en la base de datos porque yo no hago ninguna sanitización del input que me pasa el usuario, pues eso no es un problema del framework, ¿vale? Pero eso nosotros tenemos que dejarlo claro en la documentación y dejarlo claro en ese modelo y explicar. Si usáis Express, tened en cuenta que la sanitización del input la tiene que hacer la aplicación que usa Express, no el framework, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, entender dónde están los límites, es una de las cosas que nos ayuda luego mucho a hacer ese triaje. Por supuesto, al ser un modelo más abierto, más plural y repartir la carga de trabajo, necesitamos lo que llamamos un Incident Response Plan o un IRP, que básicamente lo que nos permite es establecer una serie de pasos desde que alguien reporta una incidencia de seguridad hasta que sale el parche o se rechaza ese reporte o tal, pues todo ese proceso tiene que funcionar y ser cohesionable y tiene que poder repartirse entre personas, ¿sí? Porque si no, también es un problema a nivel de seguridad. Es decir, como maintainer, si tú estás solo en el proyecto, cuando te llegan reportes de seguridad, en realidad tendrías que gestionarlo, pero eso a lo mejor en ese momento es incompatible con tu propia vida personal. A nivel de, oye, tenía planes para hacer cosas este fin de semana y de repente el viernes a las 3 de la mañana me llega un reporte de seguridad, pues ahora paro mi vida, me pongo a revisar si es válido o no, es crítico o no, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas se ayudan si se puede hacer en grupo, también la carga es menos, ¿no? Otro de los problemas que tenía Express es que, además de preparar la Release 5, era anunciar al mundo que íbamos a hacer esa release y explicar que no íbamos a poder mantener Express 4 para siempre corriendo, ¿vale? Porque la idea no es seguir manteniendo compatibilidad con Node 0.8, sino decir, Node 0.8 funcionó guay, hace un montón de años que ya la mínima respetable sería la 20, es hora de irnos moviendo todos, los frameworks también nos vamos a mover y vamos a ayudar a que Node no tenga que seguir manteniendo versiones antiguas y que la gente siga evolucionando. Entonces teníamos que buscar un plan que tuviera sentido, ¿no? Y también queríamos empezar a trabajar en lo que vendría en Express 6 y en Express 7, porque no queríamos que Express 5 fuera un cambio radical y que la gente tuviera que tardar semanas en reescribir aplicaciones antiguas que usaban Express. Entonces, si aquellos que hayáis migrado de 4 a 5, luego al final hablamos de esto, a ver si os ha resultado complicado o no, pero yo creo que la migración a la 5 ha sido bastante sencilla. Lo que hicimos fue quitar mucho código de soporte a versiones antiguas de Node, algunos cambios en el router por seguridad, pero básicamente la transición es bastante sencilla. El monkey patching desaparecerá entre las 6 y las 7, ¿vale? Iremos haciendo cambios graduales ahí, con lo que también Express volverá a ser un framework mucho más rápido, no solo más seguro, ¿sí? Y también queríamos volver a trabajar con el equipo de Node, porque uno de los problemas que teníamos nosotros haciendo ese monkey patching es que la librería HTTP de Node no puede evolucionar sin rompernos a nosotros. Entonces, básicamente estamos ahí un poco como frenando al equipo, así que queremos trabajar un poco con eso. Y también pues queríamos que el proyecto fuera sostenible a largo plazo, ¿vale? No ganaríamos nada si entra un nuevo equipo de maintainers o solo una persona y dentro de 3 o 4 años volvemos un poco a la misma situación, ¿no? Entonces la idea era intentar que la comunidad y un grupo mucho más grande pudiera ir empujando este proyecto, ¿vale? Y así pues en 2024 lanzamos este anuncio, que era un poco el Express Forward Plan, que lo publicó Wes con el nuevo equipo, las ideas que teníamos, hacia dónde queríamos ir y cómo iba a funcionar, ¿vale? De esto, en realidad hemos logrado mucho, pero el primer problema que nos enfrentamos cuando lanzamos este plan al mundo fue la situación de Express a ojos de la comunidad era un poco crítica, en el sentido de, pues llevan años esperando una release, hay dudas sobre la seguridad, había un montón de cosas
que nos estaban lastrando un poco. Entonces nosotros queríamos no solo proponer ese plan, sino empezar a demostrar lo que queríamos hacer, ¿no? y llevar cosas adelante. Entonces montamos el nuevo modelo de gobierno, que funciona bastante bien. Montamos un grupo de seguridad que es abierto, así que si alguien tiene interés por aprender más cosas de seguridad, podéis participar ahí. Creamos finalmente el modelo de amenazas, creamos un montón de cosas y empezamos a tener un equipo de triaje dedicado. De hecho, como nota curiosa, parte del equipo de triaje de seguridad de Express son gente de Fastify también y gente de otros frameworks, ¿vale? Al final muchas personas piensan que como que competimos entre frameworks, pero en realidad sumamos más juntos de lo que parece. Y conseguimos finalmente lanzar la versión Express 5, ¿vale? Tuvimos que retrabajar bastante un poco los objetivos y demás y plantear un poco la visión para la 6, ¿no? Entonces, pues esto también nos ayudó un poco a que la comunidad volviera a tener confianza en el framework, viera que estamos vivos, viera que seguimos sacando releases, viera que no se ha roto nada, ¿no? Con este nuevo equipo tomando decisiones. Y la verdad que en líneas generales se ha ido bastante bien. También subimos de categoría dentro de la OpenJS Foundation y pasamos a ser un Impact Project, que bueno, viene asociado también un reconocimiento un poco del estado vital del proyecto y del impacto que tiene el ecosistema. Hablaremos un poco de por qué empezamos a hacer blog posts, pero bueno, aquí tenéis un poco más detalle de estas piezas, ¿vale? Todas estas slides son interactivas, o sea que podéis pinchar luego en estas cosas y irán viendo los artículos, pero un poco lo que os decíamos, hicimos una auditoría completa de Express, no solo de la librería Express, sino de Body Parser, las librerías que tenemos dependencia directa y que nosotros controlamos, las auditamos, sacamos un montón de CVEs, hicimos un montón de training de seguridad para el equipo, lo cual nos ayudó un montón. Pudimos sacar la versión 5, anunciamos partnership con HeroDevs, que esto es interesante porque Node también lo tiene. Entonces, si utilizas versiones super legacies de este proyecto, en plan, tenemos que usar Node 12 por lo que sea y no podemos movernos de Express 4 por lo que sea, pues HeroDevs te ofrece una opción comercial, ¿vale? Con parches de seguridad adicionales. Ya que nosotros no lo hacemos dentro del core, pues digamos que ofrecemos esa posibilidad, ¿sí? Entonces no te quedas colgado, pero entiendo que esto es más para corporate y gente que no, o sea, hay empresas que no se puedan migrar por otros motivos, ¿vale? Entonces también pues hicimos unos cuantos resúmenes sobre qué cambios venían, qué va a pasar, cuál es el timeline del LTS, un poco qué va a pasar con esto. También pues deprecamos repositorios y reescribimos todo el proceso de reportes de seguridad y demás, con lo que podéis explorar un poco más si tienes curiosidad un poco con esto, ¿no? Y luego pues también una cosa que nos sorprende muchas veces cuando hacemos open source es que hay veces que se monta mucho drama sobre cosas muy específicas. Esto pues a veces pasa en JavaScript también. En el caso de Express, no sé si lo sabéis, hay lo que se llama un spam pierce campaign o lo que sea, que básicamente lo que ocurre es que a lo largo del tiempo en Express llegan pequeñas PRs que pues hacen cambios al README y cosas similares, ¿vale? Entonces, investigando un poco, descubrimos pues que hay como un video tutorial que explica pues cómo hacer tu primera contribución al open source. El video tutorial es bastante popular, ¿vale? Tiene millones de visualizaciones y pues después de como 2 horas en el último paso te dicen algo así como, pues aquí tienes que hacer el fork, entonces aquí cambiarías lo que fuera, haz un cambio que tenga sentido y le darías a este botón y crearías una pull request, ¿vale? No lo hagáis, esto es solo ilustrativo. Pues se ve que la gente después de 2 horas está un poco cansada y hay un pequeño porcentaje de esos usuarios que sí hace esas pull requests y al cabo de la semana pues nos llegan, pues hay semanas que a lo mejor 5 y hay días que a lo mejor te llegan 7, ¿sí? Que en realidad no es tan molesto porque como nosotros tenemos un equipo de triaje que va revisando todas esas cosas a lo largo del día, pues se van cerrando. El problema es que en ocasiones la gente intenta ayudarnos, pero empieza a dar más publicidad a esta situación, ¿vale? Entonces, de repente empieza a haber un montón de personas intentando increpar a otras en esas pull requests en los comentarios y al final acabamos teniendo que moderar a un montón de gente, cuando en realidad lo único que queremos es que no nos llegaran las notificaciones, que es una cosa que, por ejemplo, no podemos hacer con GitHub Actions ni nada. Entonces, siempre alguien, a medida que vuelven a salir estos vídeos recordatorios, pues suceden cosas así, ¿no? Entonces, también hay cosas que cuando lo miramos desde el punto de vista de la comunidad, aunque este es un ejemplo pues, muy anecdótico, muy pequeño, nos parece que es un gran problema para los maintainers, pero en realidad no lo es tanto, o no funciona así o no lo percibimos igual, ¿no? Pues este es un ejemplo bastante sencillito, ¿no? Entonces, una cosa interesante que descubrimos en todo este proceso de hacer Express, bueno, no sé cuántos habéis visto recientemente la página de Express, pero la página web de Express,
más o menos es igual que como era cuando salió Express, ¿vale? No ha cambiado nada, entonces pues a nosotros, aunque nos gusta un poco y nos sentimos identificados con la web, es verdad que tiene un look muy de hace 10 años siendo muy generosos, y sí que nos gustaría pues intentar repensar un poco la web, ¿no? Entonces nos juntamos con el equipo de Orama Cloud, que son los mismos que hicieron el nuevo buscador de la web de Node, con la idea de ofrecer un buscador y ya incluso que pudieras plantearle preguntas y cosas así, en plan como con una IA entrenada y tal, y que pudiera ser pues mucho más útil, ¿no? Porque también uno de los retos que tiene Express es que es un framework muy de entrada, ¿no? Cuando vas a hacer como tu primer proyecto HTTP en Node, pues muchas veces es como uso Express directamente, ¿no? Y ya a partir de ahí monto mis primeros endpoints porque es muy flexible, ¿no? Pero es verdad que luego necesitas como cuando quieres profundizar más, ¿no? Ya utilizar Multer y no sé qué, pues ya te cuesta un poco más, ¿no? Entonces queríamos que no solo fuera documentación, sino que pudiera ser un poquito mejor. Y entonces hablamos con el equipo de Orama y también pues nos dimos cuenta que ya no era solo el buscador, sino que también pues nos faltaba el logo en vectorial. Había un montón de cosas como de branding y cosas así que nos faltaban. Entonces al final nos sentamos durante unos cuantos días a hacer un ejercicio que yo solo he visto hacer en empresas, que es lo típico de misión, visión, valores, qué es lo que os guía y demás, ¿no? Entonces, a nosotros nos resultó un ejercicio muy divertido porque al final el output de esto, ¿no? Fue generar los nuevos logos, alternativas de logos que queríamos para Express, ¿no? Pero bueno, también después de llevar el equipo más de un año trabajando juntos, pues nos dio mucha visión de qué es lo que hemos logrado, ¿no? Y fue una muy buena retrospectiva. Entonces, claro, nos dimos cuenta que la visión más o menos es la misma que teníamos siempre, ¿no? Que Express al final es un framework minimal en el sentido de no intentamos imponerte muchas cosas, tiene que escalar, tiene que ser sobre todo estable y tiene que permitir que gente nueva entre y pueda hacer cosas, tanto una persona o sea un desarrollador que sea su primer framework, la primera vez que usa un framework, como gente que ya lleve 30 años haciendo esto, ¿sí? La idea es un poco donde nosotros nos sentamos. Entonces hay muchas veces que la gente propone pull requests, no hay cambios en plan, oye, debería ser un poco más opinionated en el sentido de que no te debería dejar tanto dispararte en el pie o no deberíamos de tener estas reglas de seguridad o deberíamos de ser más estrictos o deberíamos de tal. Y entonces muchas veces lo que pensamos es somos minimal. ¿Sí? La idea no es hacer el framework más complicado. Entonces, este tipo de visión pues también nos lleva un poco a esa idea de cuál es la misión que queremos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Entonces, pues para nosotros lo más importante es que sea sencillo usar esto, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando la gente me dice, es que no sois muy rápidos, yo te digo, lo fuerte de Express no es que sea rápido, es que sea fácil, que puedas construir buen software, que escale, que funcione. Sí, que te quite la complejidad de Node, que sería lo más rápido en realidad, sino que es solo un framework, pero en realidad te mete un montón de complejidad que no quieres gestionar, así que básicamente sería un poco nuestro punto, ¿no? Y al final, pues esto también nos lleva a entender un poco cuáles son nuestros valores, ¿no? Entonces, también una cosa que para bien o para mal tiene Express es que al final es como el de facto, ¿no? Es la opción de facto cuando eliges un framework para hacer backend, ¿no? En Node. Entonces, pues claro, muchas veces, muchas de las decisiones que tenemos que tomar nosotros no es tanto si hacen que nuestro framework sea más popular o no, porque en realidad, digamos, como que esa barrera lo tenemos más superado, sino nos lleva al siguiente punto, que es, en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer cuando mantenemos esto y lo que hace que Express funcione es que la gente se pueda fiar de este framework. Es decir, que nosotros no podemos hacer una release sin respetarse en ver, que nosotros no podemos hacer cosas que rompan a los demás sin avisar, que nosotros, entonces muchas veces como que metemos ese intentar no romper compatibilidades y demás, y así estamos hasta hoy, manteniendo no de 0.8 y cosas así, ¿no? Entonces, es un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Si queremos un framework que sea flexible, fácil y que no te dé problemas cuando hay migraciones y demás, pues nosotros tenemos que sacrificar otras partes, ¿no? Entonces no experimentamos tanto, ¿no? Y luego también, pues que sea un framework que aunque empieces muy rápido, luego siga siendo flexible, que no te vaya condicionando. Entonces, que puedas reescribir tu backend una y otra vez las veces que lo necesites a medida que vas prototipando y construyendo lo que necesitas y vas descubriendo y aprendiendo, ¿vale? Que es tanto el proceso cuando estás haciendo un desarrollo iterativo a nivel profesional, como el proceso de aprendizaje, ¿vale? Que a lo mejor empiezas con quiero aprender cómo funciona un endpoint y luego quiero securizar un endpoint y luego ahora quiero hacer un post y ahora quiero cambiar y quiero crecer y quiero ir hacia aquí o hacia allá, ¿no? Entonces, un poco esa es la filosofía. Si tenéis curiosidad por esto, y de verdad que mola un montón, porque aquí hay un Figma hecho por la gente de Orama con él, no solo explicando todo esto y las motivaciones de misión, visión, valores y tal, sino que también tenéis los tres logos, ¿vale? Las tres propuestas de logo que tenemos ahora para Express. Así que si al elegir la que más os mola y decírnoslo, ¿vale? Tenemos un ISO abierto, o sea, una discusión abierta en el repo, porque dentro de poco ya elegiremos uno de los tres y básicamente sea el nuevo logo de Express, ¿vale? Entonces, si luego no os mola,
pues que sepáis que tuvisteis la opción para decidirlo y hoy es esa opción. Al margen de esto, del plan que os habíamos contado y de los problemas que tenía Express, hay muchísimo trabajo invisible, ¿vale? Dentro del open source, que esta es la parte que muchas veces no vemos cuando ocurren estos rescates de proyectos o estas cosas. Básicamente, lo que nosotros intentamos hacer, o sea, la filosofía que mueve esto, es, por un lado, la receta del éxito es intentar establecer canales de comunicación abiertos, ¿vale? Es decir, que nosotros, por ejemplo, claro, pasamos de un modelo de comunicación donde es unipersonal, es decir, la identidad entre el maintainer y su proyecto es difícil separarla. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es comunidad en Slack, ¿vale? Tenemos un Slack de la fundación donde tenemos canales específicos para Express. Tenemos canales de social media que tienen una vida nueva. Por fin establecimos un blog post, o sea, un sistema de blog, ¿no? Ya tenemos un blog oficial donde podemos hacer post y la comunidad puede hacer post y podemos dar una determinación oficial a cosas, ¿no? También pues tenemos el canal de YouTube, que bueno, vamos subiendo un poco los vídeos de las grabaciones de las reuniones del TSI, que también son en abierto. En un gobierno plural siempre te va a ayudar porque traes la experiencia de otras personas, entonces ya no todas las decisiones recaen sobre ti, no toda la responsabilidad recae sobre ti, no todo el trabajo recae sobre ti, ¿no? Que eso yo creo que es lo que más ayuda a evitar ese fenómeno de burnout, ¿vale? Eh, Luego también establecer goles, ¿vale? Es muy difícil ser capaz de gestionar 60 librerías con voluntarios. Es extraordinariamente difícil. Entonces, tienes que plantearte cuál es tu backlog, cuáles son las prioridades, qué es lo urgente para el proyecto, qué es lo que hay que hacer hoy, qué es lo que no hay que hacer hoy. Y gran parte de ese cribado de las decisiones viene de esos valores que vimos antes. ¿Ayuda a que el proyecto sea estable? Es una decisión que nos sigue manteniendo en ser minimalistas. Es una decisión y pues a partir de ahí vemos un poco hacia dónde vamos y la energía que tenemos, ¿no? Que también pues depende un poco de los voluntarios. Tomar decisiones basadas en un consenso te quita muchísima presión, ¿vale? Como maintainer, porque al principio, si tú tomas las decisiones, pues muchas veces nadie te va a cuestionar, pero cuando tú tienes la oportunidad de buscar consenso, pues funciona mucho mejor, porque las ideas se van refinando en grupo, ¿vale? Y no se convierte en un bloqueo. Y si hay alguna situación excepcional, pues siempre se puede votar, ¿no? Que es un poco, yo creo que nunca hemos votado ninguna decisión hasta ahora, porque siempre acabamos consiguiendo una forma u otra de llegar al consenso entre todos, ¿no? También la idea de tener un entorno, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Que uno de los valores del proyecto era que la gente pudiera venir y que pudiera participar, da igual el nivel técnico que tengas, ¿no? Pues un entorno donde la gente pueda cometer errores, donde se sienta bienvenida. Eso también era un poco lo que queremos buscar. La siguiente cosa que nos dimos cuenta para no repetir la misma situación en un tiempo es invertir en la siguiente generación de maintainers, ¿vale? Que esto es algo de lo que no se está hablando tanto, pero sí es importante porque no es tan fácil contribuir a proyectos open source y no es fácil llegar a ser maintainer y hacer contribuciones en proyectos grandes. Sí es fácil, o sea, es relativamente fácil empezar a tener un pequeño side project y hacer cosas o hacer cosas con gente que tú conoces, pero es muy difícil hacer proyectos de impacto grande con gente que no has visto en persona. Yo, por ejemplo, hay gente con la que trabajo todos los días en Express que no he visto en persona. Entonces, tienes que aprender a trabajar y tener skills y habilidades y un montón de cosas que no son solo técnicas. De hecho, muchas de las habilidades que necesitas son soft skills. Tienes que poder inspirar a los demás, ayudar, empujar. Es intentar crear la siguiente generación de maintainers, ¿no? Para que cuando nosotros nos cansemos y no queramos seguir con esto, pues haya un relevo, ¿sí? Esa es un poco también la filosofía del trabajo que llevamos. Y sobre todo la idea es empezar a segmentar y dividir y hacer muchos equipos y ver y empezar a delegarles responsabilidades y tareas. Por ejemplo, el equipo de seguridad funciona muy bien, funcionan autónomamente a día de hoy y toman casi todas las decisiones y se coordinan para hacer las releases, lo cual es súper cómodo para todos. Ayuda mucho centralizar la seguridad. Además, luego, como otros proyectos, o sea, son también maintainers de otros proyectos, entonces lo que funciona en uno lo llevamos a otro y demás. Entonces, multiplicamos este efecto, ¿no? Que ayuda mucho. Pero realmente lo más importante, desde mi punto de vista, en la historia de cómo se salvó o cómo cambiamos el gobierno de Express y le dimos la vuelta al barco, fue básicamente que Express estaba dentro de la OpenJS Foundation, ¿vale? Para que, lo que no los tengáis en el radar, las fundaciones dentro de la industria del software, sobre todo dentro del open source, ofrecen un refugio a los proyectos, ¿vale? Entonces, el caso de la OpenJS Foundation nos ofrece un refugio bastante importante, ¿vale? Porque no solo lleva cosas legales de los proyectos que van pues desde trademarks, logos, todo este tipo de cosas,
te ayuda a gestionar trolls de patentes, todo este tipo de cosas extrañas que te puedes encontrar, sino que también te da una infraestructura, te acerca a otros maintainers, puedes compartir tu experiencia con otros y entender qué pasa, ¿no? Entonces, si en la misma fundación tienes a Node, tienes a Express, tienes a Lodash, tienes a jQuery, tienes un montón de proyectos que nos movemos dentro de la misma sintonía, pues es muy fácil aprender unos de otros. ¿Y dónde hacemos eso nosotros? Pues lo hacemos en el Cross Project Council, ¿vale? Que es donde realmente ahí hablamos de los problemas y las cosas que nos suceden a nosotros como maintainers. ¿Cuáles son las mejores formas de gestionarlo? ¿Cómo podemos mejorar las formas de gobierno? ¿Cómo podemos mejorar la seguridad? Y de ahí vamos sacando más working groups y demás, ¿no? Entonces, funcionamos de tal manera que nos vamos contagiando unos a otros de las cosas que vamos aprendiendo y multiplicamos. Entonces, también es en sitios como este donde hablamos y decimos, oye, nos preocupa la situación de Express, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar al equipo? Y entonces, pues claro, ahí es mucho más fácil, lo que os decía antes, ese miedo que puedes tener como maintainer de traer gente nueva que no conoces, es mucho menos problemático si estamos dentro de un espacio seguro, ¿sí? Como puede ser una fundación donde conoces a otros maintainers, puedes construir relaciones que luego te ayudarán a evolucionar un poquito esto, ¿no? Entonces, el trabajo de la fundación es importante. Otro de los problemas que tiene el open source, obviamente, al margen de modelos de gobierno, es la sostenibilidad desde el punto de vista económico también, ¿no? Entonces, una de las charlas que si no habéis visto os recomiendo mucho es esta charla de Robin, que es la directora ejecutiva de la fundación, donde básicamente lo que nos explica es que, como el título dice, ¿no? Que no podemos simplemente depender de montones mágicos de dinero para que el open source funcione, ¿vale? Esto a día de hoy lo vemos porque ciertas iniciativas funcionan súper bien. Por ejemplo, ahora estamos muy centrados en que mejore la seguridad de los proyectos, lo cual está muy bien porque es verdad que necesitamos mucho mejor en seguridad, pero también a lo mejor necesitamos una perspectiva de, oye, ¿cómo sigo manteniendo mi framework N años o cómo sigo ayudando a los demás, ¿no? Pues también esas horas, porque son muchísimas horas de gente voluntaria, se pueden empezar a convertir en otra cosa si empezamos a tener más sostenibilidad, ¿no? Que también es un poco lo que llevamos años peleando, ¿no? Y lo que vimos en Lodash era un poco ecos de todo esto que estábamos viendo en Express, ¿no? También un poco lo que os decía antes, un software que también pues tiene mucho peso, o sea, en desarrollo pues son 3,7 millones, que lo piensas y dices, a ver, es una librería de utilidades, tan difícil no será, y yo siempre pienso lo mismo, no es tan difícil hasta que empieces a ver los parches de seguridad. Es un deep clone no es muy difícil hasta que empieces a ver CVEs y dices, ¿cuántos de esos parches de seguridad no sabía que eran problemas de seguridad? ¿Cuántas cosas? Entonces, claro, toda esa experiencia, todo ese trabajo que se ha hecho, normalmente dependemos de librerías precisamente por algo, ¿no? Nos resuelven problemas y muchas veces también cuando queremos usar esas librerías, normalmente nos centramos en el valor de negocio, lo que realmente estamos construyendo, ¿no? O sea, si yo hago una app que me ayuda a gestionar parkings, por ejemplo, por inventarme algo, pues claro, aparcamientos o lo que sea, pues en realidad hacer utilidades para mergear tablas, no sé qué, tal, no me aporta tanto, me está desviando de lo que realmente aporta valor de negocio, ¿no? Por eso instalamos tantas dependencias. Es que en un proyecto normal dentro del ecosistema de JavaScript, que es bastante especial en esto, te puedes encontrar más de 600 dependencias transativas, que al final es trabajo que han ido haciendo otras personas y cosas de las que dependes, ¿no? Entonces, pues todo va sumando. Un poco empezamos a ver ese patrón de, pues digamos, un software con un peso importante, con un recorrido importante, con un equipo de desarrollo que a lo largo de los últimos, pues, 13 años es básicamente John David y John David Dalton, que por si no os habéis dado cuenta, el primero y el segundo son la misma persona. Simplemente es que con el conteo de commits de Git, pues la cosa cambia un poco, pero bueno, básicamente podemos decir fácilmente que el 70% es una sola persona, ¿sí? Y el tercero y cuarto que vemos en esta lista son los típicos bots de, oye, no has firmado el CLA cuando haces una pull request y demás, ¿no? Y a partir de ahí ya, digamos, el segundo humano que participaría en esto es menos del 1%. ¿Vale? Entonces vemos otro bus factor, ¿no? De repente. Entonces empezamos a ver cosas que nos resultan familiares a la historia de Express. Empezamos a ver un movimiento de la comunidad también diciendo, oye, Lodash ya no es el camino, estamos en 2023, estamos en 2025, estamos en 2021, estamos en 2020, JavaScript ha evolucionado, hay muchas de estas cosas que son nativas, Filter ya existe, tenemos operadores nuevos. Y yo te digo sí, pero según qué versión de Node uses, ¿sí? Entonces, claro, muchos proyectos legacy que siguen funcionando, pues siguen usando Lodash. Mucha gente que usaba Lodash seguirá usando Lodash, ¿no? Y así llegamos a los números que vimos al principio. Entonces, obviamente Lodash necesitaba un cambio, ¿no? Y claro, tiene problemas que ya hemos visto antes, ¿no? Un poco el modelo de mantenimiento, o sea, la idea de hacia dónde vamos.
pues también una situación con un único maintainer, ¿no? Que heroicamente sigue manteniendo este proyecto. Pero bueno, al margen de eso, Lodash tiene una particularidad, por ejemplo, para aquellos que no sepáis, que se distribuye en cientos de paquetes. O sea, no es solo Lodash, ¿vale? Porque muchas veces haces como el npm install Lodash y ya está. Pues en el caso específico de Lodash hay un montón de distribuciones de la librería por trozos. Entonces te puedes encontrar lodash.merge, lodash.set y cosas así, que son librerías con vida independiente, pero que son del mismo paquete. Pues claro, de ese estilo hay cientos. Y cuando te digo cientos es que serán cerca de entre las 350 y las 400 librerías distribuidas así, al margen del paquete principal. Entonces, claro, cuando tú tienes que hacer un parche de seguridad, por ejemplo, y actualizar todas esas librerías, pues es un trabajazo porque son muchísimas veces que publicas. Y si estás usando segundo factor en NPM, te vas a cansar de contestar SMS o darle a la llave de seguridad 400 veces, vas a echar un día entero solo en hacer esto, ¿sí? Entonces, son horas de trabajo, ¿no? También vimos pues, que el proyecto tenía problemas con el sistema de integración continua, ¿vale? Entonces, tampoco se podían aterrizar fácil, o sea, no podíamos mergear fácil pull request. Pasaba un poquito lo mismo con la web, ¿no? Que estaría guay cosas un poco más modernas, como poder hacer previsualización de los cambios que hace la gente para que no tengas que clonarlo, levantarlo en local, con un Jekyll del año de, etcétera, ¿no? Un poco esa parte, ¿no? Y también Lodash tiene la particularidad de que es un imán en muchos aspectos para reportes de seguridad, ¿sí? Porque es la típica librería de utilidades que te ofrece muchísimo espectro de ataque en el sentido de expresiones regulares, en el sentido de prototype pollution, hay muchísimas cosas en esos merge y todas estas cosas que son un imán para recibir reportes de eso, que a veces son válidos, pero otras muchas veces, ya os digo yo que no. Entonces, pues un poco en eso estamos, ¿no? Y también veíamos un poco ecos de la misma historia de, oye, ¿cuándo va a salir Lodash 5? ¿No? Que llevamos años hablando también de Lodash 5, la versión que iba a simplificar, la versión que va a cambiar, y todavía pues seguimos un poco en desarrollo, ¿no? Entonces, pues un poco con esa idea y también notamos, ¿no? Esa sensación de burnout en la persona que lidera el proyecto, ¿no? Y de hecho, esto no sé si os sonará, pero en el año 2023 John David dijo, oye, mira, llevo 4 años, ¿vale? Para recuperarme de un burnout. Vuelvo a hacer cosas en Lodash. Tengo energías, tengo ganas. Como os podéis imaginar, 4 años de PRs abiertas e ISUs ahora mismo es inmanejable. O sea, no puedo llegar y reabsorber todo eso porque pasarían media vida, ¿no? Para solo entender lo que ha pasado. Entonces, lo que se decidió en ese momento fue, vamos a hacer un cierre de todas esas cosas y empezamos de cero. Entonces, claro, esto también fue un shock para la comunidad porque yo creo que no ha habido muchos proyectos que hayan dado ese paso en plan, oye, hacemos un reset. Entonces, claro, ese reset también, pues a personas de la comunidad le causó bastante pánico. Hubo bastantes vídeos de YouTube y demás sobre este tema. Entonces, pues bueno, un poco llegó el momento de plantearnos ver cómo ayudamos a Lodash, ¿no? Entonces, pues hubo esta iniciativa, lo que os contaba antes, gracias a las mecánicas de la fundación, en este caso con apoyo del Sobriktech Agency, con lo que tenemos bastantes recursos económicos para al menos darle un empujón a bastantes partes del proyecto. Y aquí los objetivos que tenemos son muy parecidos a lo anterior. Establecer un nuevo gobierno, que de hecho eso ya está. Yo soy parte del Technical Steering Committee de Lodash a día de hoy. Simplificar muchísimo el mantenimiento. Gran parte de esto va a ser plantearnos cómo deprecamos todos esos 400 paquetes que hay por ahí perdidos. Al margen de esto, Lodash también se distribuye por canales que nosotros no controlamos, lo cual pues está bien y mal a la vez, ya lo veremos un poco más en detalle, pero por ejemplo en el ecosistema de Ruby se distribuye una versión de Lodash, porque así cuando necesitas Lodash, digamos como para el frontend, pues te lo instalas como paquete y demás, ¿no? Pues como que hacen un reempaquetado y distribución para otro ecosistema, pues también sería interesante a lo mejor hablar con ellos y decirle, oye, vamos a hacer un parche de seguridad, estaros atentos para que vosotros también lo saquéis a la vez, ¿no? Cosas así, o sea, hay como canales de comunicación que abrir. Hace falta muchísimo de consolidación dentro de los paquetes dentro de la librería. Hay que decidir qué pasa con Lodash 5 a nivel de qué cosas se quedan, qué deprecamos, las cosas que son nativas ahora, dejamos de darle soporte o simplemente reescribimos la interfaz para que la gente siga usando Lodash filter cuando en realidad usamos el filter de JavaScript. Y luego todas las desviaciones que hay, porque obviamente Lodash no es uno a uno en muchas cosas con el estándar del TC39, con lo que también tenemos que ver la especificación y ver que en realidad cómo está, cómo no, ¿no? Entonces, pues hay muchísimo trabajo por ese lado. Hay muchísimo trabajo de desatascar PRs, de desatascar ISUs y demás, con lo que también pues un buen trabajo en el Continuous Integration y muchísimo trabajo en la parte de seguridad, pues tener un threat model que ya tenemos, de explicar a la gente cuándo una prototype pollution es válida o no,
empezar a trabajar con la fundación para hacer los CVEs, o sea, los parches de seguridad y poder sacarlos con los números de la fundación y no con los de GitHub. Un montón de cosas. Idealmente, a lo mejor planteamos hacer una auditoría externa, aunque eso todavía lo tenemos que decidir en función de cómo veamos el proyecto en los próximos meses. Pero sobre todo, lo más importante era que el futuro tuviera, o sea, que el proyecto tuviera un futuro claro, ¿vale? Que entendamos qué se va a reescribir, qué no se va a reescribir, qué se va a priorizar y qué no se va a priorizar. Entonces, por ejemplo, no vamos a hacer probablemente a traernos nuevas funcionalidades ni cosas así, porque la idea es que consideremos el proyecto en feature completed, ¿vale? Que es un estado que tenemos dentro de la fundación, como puede ser a lo mejor jQuery o cosas así, donde pues realmente no añadimos más cosas, pero sí que seguimos haciendo parches de seguridad, arreglamos bugs y demás, ¿no? Para que quien siga dependiendo de Lodash, pues pueda seguir usando Lodash, pero pensando que el futuro no está en Lodash, ¿no? Obviamente, sino pues en empezar a moverse nativo. Pero como eso va a llevar mucho tiempo, muchos años, pues la idea es al menos hasta que la gente pueda transicionar, pues seguir ofreciendo una librería en la que puedas confiar como confiaste el día uno cuando la empezaste a usar, ¿vale? Y también simplificar muchísimo la vida de los maintainers en esto, ¿vale? Para que no sea tan tedioso hacer una release de seguridad, que es bastante agobiante para tener que publicarlo en 400 paquetes, etcétera, etcétera. ¿No? Es un poco hacia dónde vamos. Entonces, hace más o menos un mes, hoy estamos a 19 de noviembre, pero bueno, pues el 14 de octubre publiqué este artículo un poco contando el futuro de Lodash desde un punto de vista técnico. Así que bueno, ahí podéis ver un poco PRs, cosas, cómo estamos traccionando este cambio, ya por si tenéis más curiosidad a nivel de ir viendo pull request a pull request, cómo se recupera el gobierno técnico y cómo hacemos todo ese cambio. Por ejemplo, cómo decidimos qué hacemos con Continuous Integration, si soportamos Boon, si soportamos no, de qué versiones, qué no. Los navegadores ha sido una duda muy grande que hemos tenido. Hoy la hemos terminado de resolver, qué testeamos y qué no, porque técnicamente, por ejemplo, Lodash a día de hoy, sobre el papel, debería de dar soporte a Internet Explorer 10, pero si quieres incluir soporte a Internet Explorer 10 en Continuous Integration con GitHub Actions, pues es un trabajo muy grande. Entonces también la idea es ver un poco hasta qué punto incluimos cosas en Continuous Integrations. No sé, hay muchísimo debate técnico en esto, hay también muchísimas oportunidades para contribuir, así que si os animáis a hacer cosas en Lodash, os animáis a hacer cosas en las 60 librerías de Express, es el camino, ¿vale? Esta charla, la idea es un poco contaros eso, abrir las puertas a quien quiera contribuir también, así que pues desde el Slack de Orbitan, los que estáis ahí y los que no, pues me escribís por Twitter, por LinkedIn, mandáis un mensaje, señales de humo, o por el Slack de la OpenJS Foundation, que suele funcionar muy bien. Pues me contáis un poco qué os interesa, dónde estáis y cómo os veis, y os intento ayudar a formar parte de esa siguiente generación de personas que van a seguir manteniendo estas cosas. Porque lo más importante al final, y no quiero que nos olvidemos de esto, es que si alguna vez habéis usado Lodash o habéis usado Sprays, al final esta también es vuestra historia. No es solo la historia de los maintainers, sino de todas las personas que usan estas librerías, que lo mantienen y que nos ayudan, ¿vale? Y con esto quería cerrar, dando las gracias a Orbitan, especialmente pues, por esta sponsorización y por este hueco y por hacer posible que pueda hablar de estas cosas y también para darme pues, un montón de combustible para seguir manteniendo estas librerías junto con un montón de gente. Y nada, pues eso, era un poco, pues yo creo que tiempo de preguntas. No he visto mucho el chat porque como estoy compartiendo pantalla, la cosa queda un poco así, pero a ver. Es tú que te mueves en esos círculos de gente del open source. ¿Qué comentaron sobre todo lo de Faker? Lo que pasó con ese maintainer que abandonó la librería y la borró de NPM. No sé si Bueno, a ver, no es el único caso que ha pasado de. O sea, el caso de Flickr específico fue el borrado de la librería. Para los que no os acordáis de eso, al final eso se resolvió con que volvieran a republicar el paquete. O sea, NPM decidió republicar el paquete porque al quitarlo obviamente se rompían como millones y millones de npm installs de todo el mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que la decisión técnica en aquella época, si no recuerdo mal, Isaac estaría, npm ya sería empresa, si no recuerdo mal, pero todavía no lo había adquirido GitHub, ni era parte de Microsoft, ni cosas así. Entonces yo creo que lo que decidieron era incluir eso y ahí viene un cambio de policy muy interesante que es cuando tú publicas cosas en NPM tienes para, digamos, echarte atrás, si no recuerdo mal, son como 24 horas o hasta que alguien depende de ti, ya no me acuerdo un poco cómo va la cosa, pero sí creo que son 24 o 48 horas más o menos, ¿sí? Entonces luego ya no puedes retirar un paquete, o sea, puedes escribir al soporte y solicitarles que te retiren el paquete y se evaluará, pero antes de ese incidente tú podías retirar un paquete en cualquier momento, cosa que cambió.
Hablando de cosas que cambian en NPM, aprovecho para hacer un poco de spoiler. Si Alma me deja, ¿puedo hacer un poco de spoiler? Sí, sí, puedes, dale, dale. Vale, pues para los que no sabéis, NPM está cambiando bastante las políticas de publicación, ¿vale? Esto está siendo un poco controvertido. Pasaré luego, bueno, de hecho, si miráis mi Twitter o LinkedIn o tal, hay un artículo oficial de la OpenJS Foundation en el que hicimos un análisis de las nuevas formas de publicar en NPM y digamos que lo que están empujando ahora en el concepto de Trusting Publishing no funciona para proyectos grandes. O sea, por ejemplo, no funcionaría para Lodash, no funcionaría para Express. Y ahí donde estamos un poco peleándonos es con el tema de publicar localmente o un continuous integration con dos factores, que sería un poco para evitar los últimos ataques que llevamos viendo en septiembre-octubre, ¿no? Entonces, en enero, la idea es dar una KS pública en el que aterrizamos un poco todo esto, explicando esto ya con ejemplos, con repos, bien para que quede claro. Yo, como desarrollador que quiere publicar, ¿qué me recomiendas y dónde estamos? Pues un poco aterrizar un poco todo esto, porque sí que es verdad que ha sido muchos cambios a la vez. Entre otras cosas, desaparecerán algunos los tokens clásicos, los tokens granulares ahora tienen un deadline de 90 días. En fin, si publicáis ahora mismo con GitHub Actions, va a ser bastante complicado. Entonces, intentaremos aterrizar con esto. Pero sí, la relación en general del ecosistema con NPM nunca ha sido del todo fácil. O sea, o sea, un poco lo que decía Kevin, yo que me muevo en esos círculos, te digo que no ha sido tan fácil. Incluso a veces dentro de Node con NPM tampoco, porque a veces también genera tensiones, entre otras cosas, porque nosotros cuando publicamos Node ya te viene NPM, ¿sí? Entonces, claro, al final nosotros incluimos el otro binario también cuando lo distribuimos y eso a veces pues ha planteado retos sobre licencias y demás, porque el sistema de publicación de NPM de su CLI no es lo mismo que el de Node. Entonces, pues bueno, ha pasado un poco de todo. Entonces, sí, también ha pasado luego, por ejemplo, otra de las cosas que pasaron recientemente fue que alguien, o una librería bastante importante, que no me acuerdo cuál es, reescribió, se lanzó como una versión maliciosa de su propia librería, que en función de la IP o de la región en la que estabas, en la IP de salida, lo que sea, te intentaba hacer un formateo. O sea, ha habido como varios ataques así un poco de este estilo, en el que empezamos a ver un poco pues, más rollo hacia activismo, hacia paquetería NPM, lo cual, pues bueno, al final también es algo que tienes que tener en cuenta cuando usas dependencias open source. Entonces, pues también hay mecanismos que te pueden ayudar a prevenir esto. Pero bueno, es bastante complejo. Siempre la relación con NPM ha sido bastante compleja. Eso, como decía Ulises, pues será para la knowledge sharing pública que tengamos para enero. Pero ya, y aprovechando que, bueno, has hecho este pequeño spoiler para lo que estamos preparando, sí me gustaría pues anunciar también a las personas que están qué es lo que estamos preparando para el mes que viene, que es, con permiso de Kevin, pues vuelve otra vez a ser speaker, que iba a hablarnos sobre TWD, Testing While Developing, que es una librería que crea y corre pues, test directamente en el navegador mientras que estás escribiendo código. ¿Lo he explicado bien, Kevin? Sí, sí, más o menos sí, es el rendering. Sí, básicamente es una nueva librería que he desarrollado. De hecho, lo de los tokens y que cuentas releases me va a fastidiar ahora en noviembre y que tengo una release, así que te preguntaré. Joder, es que en NPM hay que rollo, ¿sabes? Y nada, es básicamente, independientemente de que sea una librería, es un cambio a la hora de afrontar los tests en la parte frontend, que creo que es uno de los más olvidados o de los más sufridos. Y es una librería que, como tú bien has dicho, se ejecuta dentro del navegador cuando veáis los ejemplos, pues veréis que vais a integrar muy fácil esos tests, cobertura, todo lo que sabéis de test y nada, ya os contaré más en el siguiente mes. Y ya en diciembre, que será el día 17, si no me equivoco, porque lo estoy diciendo de memoria, el 17 de diciembre será nuestra próxima knowledge sharing pública. De todas maneras, pues al igual que hemos hecho con esta, pues lo publicaremos en todas nuestras redes y también a través de correo electrónico a quienes estáis suscritos a la newsletter. En fin, que ya os enteraréis y esperamos veros por allí. No sé si alguien tiene algo más que comentar, porque si no, pues damos ya por finalizada esta knowledge sharing. Y sí me gustaría pues también agradecer a Ulises la sesión que nos ha dado. Muchas gracias, Ulises, por esto. Y nada más, pues nos vemos el mes que viene. Chao.